Ayer fue el Día de la Industria. Javier Milei fue a la Unión Industrial Argentina, recibido por Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, pese a que no tiene ninguna industria, sino que básicamente tiene un estudio de abogados que es el que defiende a las empresas. Es un estudio no laboralista, sino patronalista. Su industria es la industria del juicio y es uno de los que puso a sus abogados a trabajar en las leyes que después Javier Milei mandó al Congreso, puntualmente la Ley Bases y el Decreto 70-2023. Y Javier Milei, ayer ante los industriales, en el Día de la Industria, en el cual le bajó los impuestos no a la industria nacional, sino a la industria extranjera. Ayer este gobierno le bajó los impuestos a la industria extranjera, por lo cual le complica la competencia a la industria nacional. Les dijo a los industriales cuál es la base de su gobierno. Escúchenlo. Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. No les va a agrandar el bolsillo a los industriales, o por lo menos a la enorme mayoría y sobre todo a las pymes, porque las va a fundir. En todo caso, puede haber algún industrial que deje de producir y se ponga a importar, porque ahora importar es más barato que producir. Y eso genera en la Argentina menos salarios, menos aportes, menos trabajadores, menos consumo, menos mercado interno. O sea, nunca es negocio lo que están haciendo. Pero ¿quién se va a llenar los bolsillos? Bueno, hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, crea la unidad RIGI. La unidad RIGI es la que va a recibir los proyectos de inversión de grandes empresas extranjeras y va a decidir cuáles se hacen y cuáles no. Ayer Candevoto mostraba un gráfico que se los voy a mostrar de vuelta, que es la diferencia entre la industria nacional, a la cual Milei le fue a hablar supuestamente ayer, y el RIGI. Si lo ven, van a ver que del lado izquierdo, el RIGI, casi todo es 0% y no pagan nada, y del lado derecho, industria nacional, todo tiene números y sobre todo de 2 cifras y pagan mucho más que las grandes empresas que vengan. De ganancias, el RIGI 25% contra el 35% de la industria nacional, el IVA 0 contra 21%, ingresos brutos 0 contra 6%, tasa estadística 0 contra 3%, impuesto país 0 contra 17,5%, derecho de exportación 0 contra 13%, derecho de exportación 0 contra 16% y así. Entonces los que se van a llenar el bolsillo son los que entren al RIGI, no la industria nacional que estaba ahí sentada. La industria nacional está destrozada y los números del INDEC, se los muestro rápidamente, lo que muestran, el índice de producción manufacturera, es una caída brutal, en todos los sectores y casi todos de 2 cifras, excepto el más importante, que es el de alimentos, que cae igual casi un 10%. Esto es lo que está pasando con la industria nacional. Y pasa además, y les voy a mostrar un informe del CEPA, que en esa industria lo que empiezan a caer fuerte son los trabajadores. Casi 34.000 trabajadores industriales menos, que es un trabajador muy específico, porque no es un trabajador fácilmente reemplazable. Y es un trabajador en general registrado, bien pago y que sabe hacer algo que llevó muchos años formar. Casi 34.000 trabajadores industriales menos. ¿Y por qué les muestro todo esto? Porque hecha la ley, ya no es hecha la trampa, ¿se acuerdan? Hecha la ley, hecha la trampa, le encuentran la vuelta a trampear la ley, ya ni siquiera necesitan eso. Hecha la ley, hecho el negocio. La ley es la codificación de los negocios, de los que sí se van a llenar los bolsillos en este gobierno. El otro día les contaba, el ministro Caputo invitó a Iván Cusa. Iván Cusa es uno de los integrantes del estudio Funes de Rioja, que es el que escribió la parte tributaria de las leyes de este gobierno. Y además lo invita como para decirle a los empresarios, a las empresas, es con él. Vayan y contrátenlo a él si quieren hacer negocios con este gobierno. Porque hoy Caputo dice, yo soy el que autorizo finalmente quienes entran al RIGI. ¿Y quién escribió todo eso? Iván Cusa. ¿Y a quién invitó a su programa? Al Iván Cusa del estudio Bruchó Funes de Rioja. ¿Quién es Funes de Rioja? El que les conté que recibió a Milei, pese a que no tiene ninguna industria, pero preside la Unión Industrial. Y además de todo esto, y recién les mostraba la caída en el trabajo, el mismo estudio Funes de Rioja representa muchas empresas en causas laborales. Y una de las cosas que hicieron fue incluir en la ley Bases, primero en el decreto 70-30 y después la ley Bases, la eliminación de las multas cuando las empresas
no cumplen con algo. Por ejemplo, no tienen registrados a los trabajadores. Y ahora, por eso hecha la ley, hecho el negocio, van y le ofrecen a sus clientes, que son las empresas, aplicar esa ley que escribieron ellos de forma retroactiva en las causas que ya tienen. Esta es una causa judicial que les estoy mostrando, que se solicita aplicación de ley 27742, esa es la ley bases. Excelentísimo tribunal, María Florencia Funes de Rioja. ¿Quién es? Una del clan Funes de Rioja que integra el estudio de Funes de Rioja. Y cuenta ahí, en esa causa, ¿sí?, donde representa Aguas Danone de Argentina, que se sancionó tanto el DNU 7023 como la ley bases. Ley bases y punto de partida, no se lo leen ahí, ¿no? Ley bases y punto de partida. Y que esa ley elimina multas que tenían que pagar los empleadores. Entonces dice, dado que el DNU, la última línea, dado que el DNU 7023 y los artículos 99 y 100 de la ley bases, se trata de normas más benignas y que derogan otras normas, yo quiero aplicar esto de forma retroactiva. ¿Existe esto? Bueno, existe en materia penal. Cuando hay una ley penal que modifica una ley anterior y es más benigna, o sea, más buena para el acusado dice, che, yo quiero que se me aplique esta nueva ley. Pasa mucho, por ejemplo, con penal económico, típico de los blanqueos. O sea, mucha gente que tiene guita sin declarar, esperando que haya un nuevo blanqueo para decir, yo quiero que se me aplique esa ley penal que es más benigna, que básicamente me libera de culpa y cargo por haber evadido todo este tiempo. En materia penal existe y está discutido si se puede aplicar a otros ámbitos, por ejemplo, en este caso laboral. En este momento hay una causa en la Corte Suprema que ya tiene dictamen de la procuradora Laura Monti. Laura Monti es una de las procuradoras ante la Corte. Laura Monti opina que sí, que se puede aplicar la ley más benigna en otras materias que no sea penal, y esto está pendiente de resolución de la Corte. Por eso es importante quién conforma la Corte, porque la Corte puede llegar a decir que en un caso de un despido donde tenga que haber una indemnización con una multa, que ahora esa multa se anuló, hasta ahora en los casos anteriores esa multa se pagaba. Y el estudio de abogado Funes de Rioja, que es el que hizo la ley, ahora dice que esa ley se aplica a sus clientes de forma más benigna, para que paguen menos. ¿Se entiende que se echa la ley, hecho el negocio? Ya ni siquiera necesitan hacer trampa. Ojo, lo malo es la ley que elimina las multas. Porque, insisto, está en discusión si se puede aplicar la ley más benigna en otros ámbitos que no sea el penal. Lo malo es la ley. Pero fíjense la promiscuidad de que el estudio Funes de Rioja hace la ley y después hace el negocio con sus clientes. Lo mismo con el caso de las grandes empresas para otros negocios que tengan que ver con materia tributaria, etc. Esto es lo obsceno que está sucediendo en este momento y que va a terminar en las causas, creo yo, laborales. Por eso hay que ponerle un freno a la conformación de la nueva Corte y por eso hay que ponerle un freno a la ley bases y al decreto 7020. Porque lo que hicieron fue hecha la ley, no hecha la trampa, lo que hicieron fue hecha la ley, hecho el negocio. Explicar los hechos y su importancia.